la película empezó con las imágenes de mi madre, que encontré casualmente cuando terminaba la edición de la mi película anterior, Santiago. Necesitaba de imágenes de la vida familiar e não sabia que essas imagens existiam. E las encontrei, não las usei em Santiago. E se quedaram em minha memória por uma razão específica, é que mi madre estaba muy feliz en las imágenes. Y la mía memoria de mi madre no es una memoria de una mujer feliz en el mundo. Mi madre fue se entristeciendo con el tiempo y cuando me tomé como joven, como adolescente, la mia memoria de mi madre era ya una memoria de una mujer que sufría mucho con la tristeza, la melancolía. Entonces, encontrarla así tan dispuesta a vivir, tan conectada con la belleza del mundo, me impresionó mucho. Y empezó así la película, como una tentativa de pensar sobre cómo se tiene la capacidad de ser feliz y se pierde eso. No era una película política, no era así, pero pensando sobre eso, pensando sobre la situación de mi madre en China en 66, empecé a leer las memorias de personas que fueron en China en el mismo periodo. Y había una influencia muy grande política del maoísmo, de la revolución cultural en el pensamiento estudiantil francés. Encontré las memorias de un estudiante que ha sido un líder de 68, maoísta, y que fue en China en el mismo tiempo que mi madre. Escribió una carta muy bonita para su enamorada, yo no creo que era esposa, pero era diciendo que había llegado el paraíso en la China de Mao. Y la descripción es una descripción de absoluta felicidad. Ese estudiante que se llama, es vivo ainda, Robert Linard, tiene una participación en la primera semana de mayo, en 68, y después entra en una depresión terrible por causa de los hechos de mayo. Es ese mecanismo de estar con la competencia de ser feliz y perder eso, y por qué se pierde eso, es lo que me llevó a hacer la película. Claro que durante todo el tiempo tenía como uno o dos realizadores que me influenciaron bastante, como Chris Marker y como Farocki, el alemán Harun Farocki. Y los dos tienen eso que me parece muy interesante, que me interesa mucho, que es usar las imágenes, indagar las imágenes, preguntar lo que las imágenes están diciendo. Muchas veces los que filman no saben bien lo que están filmando, ¿sabes? El archivo revela más, mucho más, do que las intenciones de quien tiene la cámara en la mano. Entonces, eso también es algo que me mueve al hacer esa película y que está también en lo que digo del material de mi madre, porque mi madre no sabía bien lo que estaba filmando. Filmaba, pero no sabía que estaba filmando la revolución cultural, no sabía que estaba filmando su propia alegría, su propia felicidad, no sabía que conseguía producir ahí un documento de su capacidad de ser feliz. Eso no sabía, así como en el 68 francés, cuando se ve, por ejemplo, la secuencia maravillosa del retorno a la fábrica. Quien tiene la cámara no sabe que está filmando el fin de 68.
la obsolescencia del estudiante como actor político en 68, porque ahora el actor político no es más el estudiante, es la obrera, y la obrera perdió, está perdida, no ganó la lucha política. Entonces, hay algo que es filmado, pero que no se revelará mucho tiempo después. Eso es algo que, para terminar la primera pregunta, la primera respuesta, es algo que me interesa particularmente en las imágenes de archivo, que es el facto de que a mí me interesa la relación entre la memoria y las imágenes. La peli que acabaron de ver es hecha de imágenes de archivo y casi todos los archivos datan de 1968, pero la película es de 2017. Entonces hay una diferencia muy grande entre el momento en que trabajo las imágenes y el momento en que las imágenes fueron hechas, ¿no? Esto significa que las imágenes fueron retiradas de su tiempo, 1968, y traídas para el tiempo presente de la edición, 2017. Y con ese movimiento, las imágenes sufren una especie de transformación. Y a mí me gusta pensar que una imagen vista en la época en que fue hecha y vista después en el futuro se convierte efectivamente en dos imágenes. No es más la misma imagen, son dos imágenes. Entonces, que más do que un repositorio de memoria, para mí el archivo es aquello que está siempre listo para decir otras cosas que solía decir antes. En otras palabras, el archivo es lo que nunca agota todo lo que tiene que decir. Hoy, en 2020, se tomó todas esas imágenes, probablemente tienen un otro sentido hoy, por causa de todo que vivimos desde 2020, por causa de la pandemia, porque la calle está muy distante hoy. La calle hoy pertenece até cierto tiempo atrás, hasta los eventos en los Estados Unidos con Black Lives Matter, las calles, certamente en Brasil, eran de la derecha, no de la izquierda, porque son las calles de las personas que confrontan el isolamento social, que no acreditan en la pandemia, que no acreditan en los tapabocas, etc. En Brasil, las calles han sido ocupadas por los apoyadores de Bolsonaro, la extrema derecha. Y la izquierda tiene que protestar en las ventanas con los panelazos, ¿no? Entonces, todas esas imágenes mudaron de 2017 para hoy. En El Intenso Ahora, la película es toda baseada en esta idea que el archivo nunca agota todo lo que tiene que decir. No es eso. Gracias. Qué linda, qué linda reflexión sobre el material bruto, no material bruto, material de archivo. Sí, Y material bruto también, sí. también, ¿no? Me acordaba lo que decías también de Santiago, que es una reflexión sobre el material bruto, ¿no? Son los subtitulados. Y ahí es muy interesante lo que dices, Farok, y ahí quiero retomar, y que creo que está sobre todo, ahí va la pregunta, es cómo vas elaborando todo el proceso, cómo ha sido el proceso de montaje en esta idea de Farok también, que cita el desconfiar de las imágenes. Sí, Entonces, indagar es desconfiar, sí. en el momento, pensaría que en el momento en que comienzas a desconfiar de una imagen es que comienzas a verla realmente, ¿no es Sí, cierto? Entonces sí. ahí si nos puedes compartir cómo fue este proceso de montaje, más allá del hallazgo de las imágenes, Sí. sino el colocarlas y hacer un film, ¿no? Empezó con Santiago. Para las personas que no saben lo que es Santiago, es una película que intenté hacer y fracasé. Y después el material ficó como que en una gaveta, yo no sé si gaveta, ¿no? Por 13 años y volví el material 13 años después. Y súbitamente el material era completamente diferente.
era el mismo, lo veía muy diferente porque yo era una persona diferente, había 3 años de diferencia. Y cuando volví el material, dice a Eduardo Escorel, el montador, que también montador de El Intenso Agora, mira Eduardo, a mí me fará muy bien trabajar con ese material, porque es un material personal, de mi vida personal, de la casa en que crecí, una persona con quien conviví cuando era niño. Entonces, para mí, en ese momento de mi vida, me fará muy bien. Pero no creo que sea posible hacer una película, porque intenté y fracasé. Entonces, creo que el material, un material fracasado, estructuralmente fracasado, no se hace una película con él. Pero quiero trabajar las películas porque con un poco como una terapia, ¿no? Y así entramos en la ira de lesión. Y misteriosamente o no, una película se manifestó, que es Santiago. Pero não sabia que estava atrás de uma película. Esse processo de entrar em uma ilha de edição, sem saber exatamente que película se está haciendo ou se é possível fazer uma película, ha sido uma revelação para mim com Santiago. Então, quando empiezo el Intenso Ahora, es algo que es semejante, pero no es lo mismo, porque sabía que sería posible hacer una película con el material, pero no sabía exactamente cómo hacer una película sobre un tema tan abstracto, que es cómo se es feliz y se pierde esa capacidad, por qué se pierde esa capacidad, lo que es la nostalgia, cuál es la relación de la nostalgia con la incapacidad de ser feliz. Esas son ideas muy abstractas, no son ideas que se traducen muy fácilmente en una película, ¿no? Entonces, el trabajo ha sido de pasar mucho tiempo en la isla de edición viendo las imágenes una vez, 2 veces, 10 veces, 20 veces. Y después que se acha que no, que se piensa que no hay más nada a se ver en un material, súbitamente cuando algo completamente novo y sorprendente se manifiesta en esa idea de que el archivo está siempre diciendo cosas nuevas. Hoy yo acredito que esa mágica se produce, no es más una mágica, es un proceso de estimular el material a hablar. Estimula-se el material a hablar viendo sucesivas veces. Y toda vez que algo nuevo se manifiesta, digo, aquí hay algo interesante a ser pensado sobre lo que esas imágenes están diciendo. Entonces, entro en la isla de edición con el editor, los 2 editores, Laís y Eduardo, y no tengo un guión. Mira, yo no creo que ese sea un buen proceso para todas las películas. Acredito en la necesidad de guión, acredito que se hace películas maravillosas con guión, pero esta no es posible hacer así. Entonces, después de un tiempo que es un poco, es poco productivo, parece poco productivo, porque simplemente se está viendo, viendo, reviendo, 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 pero súbitamente hay un clic y algo se conecta. Muchas veces son secuencias que son isoladas, que no hablan con las otras. Entonces, durante, yo creo que un año de trabajo, hemos, los 2 editores y yo, producido como 10, 15 secuencias que eran isoladas, se dice aisladas, separadas, ¿no? Yo sabía que quería hablar, por ejemplo, de los muertos de 68, de cómo los muertos y los cortejos fúnebres, los entierros, fueron representados. Lo que se puede decir de cómo los mártires, los muertos se convierten en mártires. Eso me interesaba. Entonces, eso es una película, esa es una secuencia, pero cómo está en la película, dónde entra, se tiene una conexión, un diálogo con las otras, yo no sé. Yo produzo esas películas, esas secuencias separadas, y después de 30 hay un trabajo de conexión que es
quase automático, é quase como um resultado do trabalho. Eu he dicho isso algumas vezes e lo repito acá. Essa é uma maneira de fazer uma película em que es el trabajo de hacer la película produce la película, ¿sabes? Mm. Primero viene el trabajo, después la película. Es como si el trabajo, cuando se trabaja, hay sudor, ¿no? El sudor es la película. Es un poco eso. Qué lindo. Es un poco eso. Y más técnicamente funciona así. Há sempre uma ideia. Eu sei o que quero dizer quando monto a película de los muertos. Pero lo que domina es sempre a imagem, nunca el texto. Entonces, monto as imágenes e solamente después que a sequência está montada es que voy a la computadora y escribo la narración que gravo inmediatamente en un grabador não profissional, sim. Na isla de edição gravo e vejo se tenho que adaptar, etc. E tal. Pero as imagens não se adaptam ao texto, o texto se adapta às imagens. E assim se vai, é assim que a película se fecha. Muchas gracias, qué linda experiencia, qué lindo lo que dices, como el sudor es la película, ¿no? Y como Sí. Realmente el esfuerzo del trabajo es lo que te va Sí. mostrando, ¿no? Soltando el film. Ahora, Mishu, quisiera, si vemos para pasar a preguntas, veo que hay mucha participación también de gente, entonces haremos de esto una conversa. Claro. Claro. Claro, sí. Bueno, ahí Soraya de Oliveira dice felicitaciones por su gran trabajo. Me gustaría saber más de la historia de su madre. Dice, no, perdón, es Sergio Arevalo. Saludos desde Santiago de Chile. Wow, Chile. Muy bien. Después, Él quería saber sobre mi madre, ¿es eso? Sí. Ok. Mira, mi madre es un poco lo que lo dice, ¿no? Mi madre era una mujer muy bonita, como se ve en la película, muy elegante y con una grande sensibilidad para la belleza, se conmovía con lo que con las cosas que son bellas, ¿no? Y cuando yo era muy niño, como con 4, 5, 6, 7 años, había entre nos dos una conexión muy grande. Y es una conexión de en que para mí mi madre era como un sol, como algo luminoso, ¿no? Y como dice después, cuando llegué a los 15, 16 años, ela foi se entristecendo, se entristeceu muito, muito, muito. Incapaz de viver. Eu não digo na película porque eu não creio que é necessário dizer, mas aqui, em uma charla, em um conversatório, não há nenhum problema. Intentou se matar uma vez, mas não logrou conseguir. Nós la salvamos. E eu não sei se é claro que os hijos tentam salvar suas madres, não? Então, pero yo no sé hasta qué punto es algo un poco, ¿cómo decir? Un poco para nosotros, pero no para ella, ¿no? Porque es una decisión soberana que se debe respetar, ¿no? Y después, más tarde, como 3 o 4 años después, tentó de nuevo y logró, consiguió matarse. Era muy católica, muy católica, y por tanto tenía una concepción, una clara conciencia de que para su sistema de valores era un
pecado mortal. Pero la dor era tanta, la imposibilidad de vivir era tanta, que mismo así julgó que el infierno de algo que viene después de la muerte era mejor de lo infierno en la vida. Y eso está un poco en la origen, como dice, de la película, tentar entender por qué eso, por qué esa incapacidad, por qué se pierde lo que se tenía. Y se tenía, como se ve en la película, una capacidad inmensa de se deslumbrar con la vida y con la belleza del mundo. Cuando mi madre se mató, yo era muy distante de ella. Y yo creo que la película hecha quase 2 o 3 décadas después de su muerte, 2 décadas después de su muerte, fue una manera de tentar entender mi madre, tentar recuperar la memoria de una madre feliz y no de una madre melancólica, triste y sufridora. Y mira, ¿por qué se va a 68? ¿Por qué se migra a 68? Porque, como dice lendo sobre 68, encontré un paralelo muy grande, no un paralelo político, porque mi madre no era apolítica, la cuestión no era política para mi madre, pero un paralelo existencial que era muy grande. Personas que vivieron algo que es de la orden de la totalidad. Se vive una revolución, una convulsión social con una extraordinaria alegría y conexión, una idea de que estamos conectados con la historia, estamos conectados con la marcha de la historia, estamos conectados con nuestros, estamos conectados con el cambio histórico. No hay más las limitaciones de un cuerpo, estamos como en un océano de todos. Se ve eso en las imágenes de 68, y se lee eso en las memorias de los que vivieron 68, esa sensación maravillosa de conexión. Se vivió eso en Brasil en 2013, en junio de 2013. Creo que en Santiago se vivió eso como 2 o 3 veces en los últimos 10 años, ¿no? El problema es cuando eso pasa, cuando súbitamente el universo se encoge, se disminuye, y súbitamente estamos de nuevo limitados a nuestro cuerpo sin la conexión que teníamos antes. En 68 hay eso en la literatura de 68, cómo sobrevivir a las 2 o 3 semanas de profunda felicidad. No es tanto una derrota política como también una derrota existencial, una nostalgia de volver al paraíso que se perdió. Y creo que por razones que no son políticas, mi madre también vivió eso. Entonces, por eso creo que la conexión es posible entre la experiencia de mi madre y la experiencia de 68. Y para terminar, a mí fue importante pensar sobre todo eso porque durante algunos momentos de mi vida, el miedo de perder mi conexión con el cine, en fin, con los afectos, con el amor, con la vida, era algo que era un fantasma, era algo que me asombraba también. Entonces, hay también un componente de pensando sobre mi madre, pensando sobre los maravillosos jóvenes de 68 y lo que viene después, los suicidios, la melancolía, la tristeza, que no es una derrota, eso es que es importante. La generación de 68 no perdió ni políticamente. Los cambios virán, pero no virán en el tiempo biográfico, virán en el tiempo histórico. Hay una diferencia entre el tiempo. Eso también
eso también es un motivo de la tristeza, porque no se comprende que hay dos tiempos ahí, el tiempo biológico y el tiempo histórico. Se vai para a calle, se produz essa maravilhosa convulsão social e se cree que os cambios acontecerão no tempo biológico, pero acontece no cambio no tempo histórico, ¿no? Então, as vitórias de 68 vão acontecer em França na década de 80, com Mitterrand. O feminismo, a liberdade sexual, los derechos de las minorías, todo eso está puesto en 68, pero se tornará fuerzas políticas importantes 15, 20 años después. Entonces también a eso, a la incapacidad de comprender que los cambios necesitan de su tiempo y que no son tan veloces cuanto nosotros supimos cuando estamos en la calle con esa sensación maravillosa de que ahora el cambio virá. Entonces, para mí fue bueno pensar sobre eso y entender los mecanismos pelos cuales se puede fugir, escapar de esa armadilha, yo no sé cómo se hace eso, las armadillas. Yo tengo acá un diccionario. Mira, un minuto. Ahí sí que me pillaste, no sé. Sí, no, un instante, está acá. Armadilha. Un minuto. Ok. Trampa. Trampa. Las trampas de la melancolía, creo. Entonces, para mí fue bueno pensar sobre todo esto. Gracias, Joao. Hay una pregunta, bueno, hay muchas preguntas, muchos saludos desde Colombia. Hay estudiantes de cine que se han sentido muy influenciados por tu obra. Pero, bueno, hay una pregunta aquí muy interesante de Pedro Nascimento, que dice de qué manera la filmografía de Eduardo Coutinho se relaciona con la idea de esa felicidad que un día se acaba. Mira, essa película não seria possível sem Eduardo Coutinho. Eu he sido o produtor de Eduardo Coutinho por quase todos, desde a retomada de Eduardo Coutinho, a segunda fase de sua obra, eu produzi todos os filmes menos o primeiro. Então, havia uma convivência muito grande. Hablávamos muito sobre o documental. E para Eduardo era essencial saber por qué alguien filma, por qué alguien tiene una cámara y va para la calle a filmar, cuál es el deseo de ese que tiene la cámara en la mano. Eso para mí es muy importante en esa película, porque cuando se piensa sobre Praga, por ejemplo, es una reflexión que parte de esa inquietud de Eduardo. ¿Por qué están con la cámara? Lo que explica filmar. E teço comentários sobre isso. Filmam porque seu país está sendo invadido, querem produzir um documento sobre isso. Pero como filmam? Qual é a diferença das imagens de maio em Paris e de agosto em Praga? E para Coutinho e para mim, se pode dizer algo sobre el contexto político mirando la forma como las imágenes son hechas. Si se toma, por ejemplo, Francia, las imágenes son todas en grande angular. ¿Por qué? Porque es ainda un sistema democrático y se puede estar cerca de los acontecimientos. En Praga no más, porque es un régimen que se impone con fuerza totalitaria y filmar es peligroso, ¿no? Se puede morir. Entonces se filma con una teleobjetiva y por tanto treme, porque se sabe, no se seguran en el hombro, en la mano, una teleobjetiva sin que la cámara
porque no se puede estar cerca de los acontecimientos, se mira detrás de las ventanas, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso que es el ejercicio de desconfiar de las imágenes, de pensar por qué las personas filman, eso para mí es esencial, es algo que viene mucho de Eduardo. La idea de la felicidad en Eduardo es una idea muy, muy complexa, creo, porque Eduardo no era una persona feliz, era una persona profundamente melancólica, pero se tornaba feliz en el acto de filmaje. El momento de filmaje era el momento de la vida. Todo que no era filmaje no era la vida. Eduardo era muy poco hábil para la vida práctica, para la vida fuera de un ambiente de filmaje. No tenía facilidad de contacto social, no tenía facilidad de hablar con las personas, era muy tímido. Entonces, su poder era el poder trazido por la cámara. Su potencia era una potencia trazida por la cámara. Entonces, la felicidad de Eduardo es la felicidad de poder filmar, porque poder filmar es poderse contactar con el otro que le interesa profundamente. Y la felicidad del otro es de se sentir deseado por la cámara y por el director. Las personas preguntan por qué los personajes de Eduardo hablan de esa manera, se revelan de esa manera. Creo que el gran motivo es que sienten que son deseados, son lo que están diciendo es esencial para la felicidad de ese que está oyendo, que es Eduardo, porque ese es el momento de profunda felicidad de Eduardo. Entonces, en un país como Brasil, de mucha desigualdad social, de mucho sufrimiento, Eduardo filma los que pierden, no los que ganan. Eduardo tenía por los perdedores, los que no son los grandes hombres de la historia, las grandes mujeres, no son los grandes personajes, son los personajes anónimos que no son oídos en Brasil. Y súbitamente hay alguien como Eduardo, de la estatura de Eduardo, que quiere oírlos se dice, ¿no? Escucharlos. Y por primera vez se sienten, muchas veces por primera vez, se sienten deseados, ¿no? Se sienten que sus historias son importantes. En ese momento se dan con gratitud, se dan con generosidad, porque tienen diante de ellos algo que es muy, muy, muy nuevo para ellos. Un intelectual, un hombre de la clase media, un hombre famoso, que quiere su historia, quiere. Entonces, esa es la felicidad de escuchar y hablar para alguien que necesita desesperadamente escuchar, porque para Eduardo escuchar es estar filmando, estar vivo. Eso es la alquimia que funciona y que no se reproduce, no. Es algo que o hay o no hay, existe o no existe. Y que está ligado al sufrimiento, está ligado a la incapacidad de Eduardo de encontrar la felicidad fuera del filmaje, del rodaje. Entonces, no sé si contesté la pregunta, pero es eso. Sí, yo muy agradecido por esa reflexión en torno a la felicidad y la urgencia de escuchar. Y algo que también yo destaco mucho del cine de Eduardo Coutinho, esa su generosidad de escuchar y en ese momento hacer la conexión para como establecer una comunicación real, horizontal, y donde
ni nadie es dueño de nada, ¿no? Nadie es dueño ni de las preguntas, ni de las respuestas, Sí. sino simplemente un momento que es la felicidad, me parece. Sí. Posso decir, acrescentar algo que no es muy, no es muy, no se habla mucho de ese aspecto del cine de Eduardo, pero creo que es esencial. Es que no se habla de cualquier cosa, se habla de determinados temas, que son temas que son muy importantes para los que hablan, pero también muy importantes para Eduardo. Se habla mucho de la muerte. Se habla mucho de la relación entre hijos y padres. Se habla mucho de canciones, de la música brasileña. Se habla mucho de Dios o de la ausencia de Dios. Menciono eso porque no creo que Eduardo está preparado para oír o escuchar cualquier cosa. Está preparado para escuchar algo que son preguntas fundamentales para Eduardo también. ¿Hay vida después de la muerte? Eduardo no acreditaba que tenía vida después de la muerte, pero quería profundamente acreditar que sí. Entonces quería ser convencido de la existencia de una metafísica, porque tenía miedo de la muerte. Sabía que estaba cerca de la muerte. Entonces, toda la segunda parte de su obra, que es cuando cría, inventa el cinema de la conversación, ya era un anciano. Entonces, la muerte, la metafísica, Dios, todo eso son asuntos que son recurrentes en filmes que son muy diferentes, pero los temas son un poco parecidos, parejos, porque son temas importantes para Eduardo. Y eso creo que es un elemento interesante. Eduardo sí, está cierto, él era muy generoso, pero no era generoso en cualquier tema. Era generoso en temas que eran comunes para los personajes y el director. Eso interesaba. Su última película, que no he conseguido montar porque murió antes, Yo monté un Berg, es una película con jóvenes, todos con menos de 20 años, y no en tanto la muerte es un tema fuerte. ¿Por qué? Porque Coutinho estimulava que esse tema viesse como um assunto para ser compartido entre ele e seus personagens. Qué lindo. Esto me anima, perdón, Mishu, esto me anima a proponerles, ya que estamos conversando de Coutinho, en poder hacer una retrospectiva de Eduardo Ah, Coutinho. sim, conte comigo. Entonces sería muy, muy vital recobrar toda esa posibilidad del cine de la conversa como título ya de la muestra, porque es uno de los cineastas más queridos, Sim. más admirados y que ha aportado tanto. Gracias. Mishu, seguiremos con las preguntas, que hay mucha gente animada. Claro. Justamente Laura Valentina, quien te comentaba que es estudiante de cine desde Colombia, ella dice, quisiera preguntarte, para ti, ¿cuál es el papel del cine en la sociedad? El cine como una experiencia de cambio social, político, etcétera, ¿o realmente el poder de cambio está en el interior del realizador? Laura, essa es una buena pregunta, es una pregunta que principalistas tienen que responder con cierta frecuencia, menos los ficcionistas. Es como hay una cierta idea de que la ficción se basta a sí mismo, ¿no? Se hace una película y no se pregunta a Spielberg o yo no sé, a cualquier directora, ¿por qué ha hecho esa película? ¿Cuál es su intención? ¿Quiere cambiar el mundo? No, la película es la película. La película se justifica si es buena o mala. El documental tiene un poco esa maledicción de ser comprendido como un medio para otra cosa, un medio para cambio social, por ejemplo. Yo soy muy escéptico en relación a eso. Yo no creo que
las películas son capaces de cambiar el mundo. Yo creo que las películas son capaces de cambiar el cine. Eso es muy importante y eso es político también. Godard no ha hecho la revolución en la sociedad. Godard ha hecho la revolución en el cine. Si se toma Picasso, Picasso no ha hecho la revolución en la sociedad. Picasso ha hecho la revolución en la pintura. Y la revolución en la pintura o la revolución en el cine cambia el modo como miramos el mundo, cambia el modo como somos capaces de olhar para la realidad. Cambiar la perspectiva es algo profundamente político, pero no es político en el sentido más literal. Es político en un sentido de cambiar las conciencias. Y cómo eso terá desdobramentos en el mundo, no sabemos. No sabemos, no tenemos idea. Y creo que es un poco arrogante acreditar que tenemos la capacidad de producir cambios específicos en esa dirección o en otra dirección con las películas que hacemos. Hay documentalistas que acreditan en eso, ¿no? Como Michael Moore. Entonces Michael Moore hace una película para que George Bush no se elige presidente por segunda vez. Se eligió. Michael Moore es incapaz de dobrar la perspectiva política de alguien que ya está interesado en votar en George Bush. Habla solamente con su pequeña iglesia, ¿no? Y creo que con eso empobrece mucho el cine. Mira, hay una frase que a mí me gusta mucho, que es de Wiseman, el director americano, Frederick Wiseman. Y Wiseman dice algo que me parece muy interesante. Dice, las mías películas se pasan o acontecen en un lugar entre la pantalla y la platea. Es un lugar que nadie controla. Es un lugar que pertenece tanto al director como a la platea. Con eso quiere decir que sus películas están de cierta manera abiertas a interpretaciones diferentes, quase selvagens, que hacen con que plateas diferentes levem para su casa películas diferentes. Eso para mí es una grande película, una película que me interesa. Personas como Michael Moore o los que hacen películas un poco como militancia política, son películas que acontecen en la pantalla. No hay espacio para incluir la imaginación del espectador. O se acepta toda la película, la tesis de la película, o se recusa. Es binario. Se gusta o no se gusta. Se acepta o no se acepta. A mí, las películas que me interesan son las películas ambiguas, son las películas que no llegan a conclusiones claras y que, por tanto, permiten una construcción a cuatro manos entre el director y el realizador y el espectador. El Intenso Agora ha sido una experiencia para mí de demostración que Wiseman está cierto. Hay sí ciertas películas que acontecen en el medio de camino entre la pantalla y la platea. La película ha sido exhibida en muchos países. La interpretación de la película ha sido muy diferente, dependiendo del país en que la película ha sido proyectada. Casi siempre la película es absorbida por el contexto político del país en que
la película es proyectada. Entonces, en Brasil se discutió mucho, la discusión ha sido en torno de junio de 2013, los grandes movimientos de masa de junio de 2013. En París só se mayo de 68, no tenía Praga, no tenía Brasil, no tenía nada, só mayo de 68. En Berlín, la primera proyección de la película ha sido en el Festival de Berlín. ¿Cómo las cuestiones políticas en Alemania, Germania creo, ¿no? O Germania, están pacificadas? Un país en que los problemas políticos, pelo menos en 2017, estaban relativamente bien. Se discutió la película en sí, como la forma del montaje, cómo las partes se relacionan entre sí. El único lugar en que la película fue discutida como película. En Israel se hablaba solamente como la izquierda no estaba en las calles y cómo el ambiente político tenía sido dominado enteramente por la derecha y cómo 68 podía reencinar la emoción de la calle, de los movimientos sociales. Lo mismo en Buenos Aires, en Bafisi. Bafisi era un poco después del fracaso del gobierno Kirchner y tenía Macri. Las pantallas de los festivales son de izquierda, son progresistas, entonces había una cierta melancolía porque la izquierda había sido derrotada y se quería hablar de cómo recuperar la capacidad de emoción, de la conexión de los movimientos estudiantiles, etc. Entonces, la película funcionaba muy diferentemente en lugares diferentes. Los estadounidenses era Black Lives Matter y Occupy. Muy diferente. Lo que prueba que de facto la película no es una película, son varias, dependiendo de la platea. Y eso me interesa. Genial. Creo Gracias, Joao. hay muchas más, ¿no, Mishu? Sigamos con la conversa que vamos a poder... Mishu, vamos. Sí, hay un montón. Ahí Claudia Tavares dice, Joao, tu película me conmueve cada vez que la veo, pero quiero preguntarte algo. Dice, ¿usas la narración para conducir la narrativa de las imágenes? También me pregunto, dice, ¿cómo sonarían estas imágenes? ¿Ves una relación entre fotografía y sonido, pensando en el sonido como ruido, silencio, música? ¿La imagen estática te hace sonar? Sí, sí, sí. Sería un desafío muy grande hacer una película con imágenes estáticas, ¿no? Creo que es posible, creo que el ejercicio, la disciplina de Farocchi y de Marquer. Marquer ha hecho una película que es un marco del cine solamente con imágenes paradas, ¿no? La idea de desconfiar de las imágenes. La desconfianza puede ser en las imágenes en movimiento o las imágenes paradas, ¿no? Hay una película a ser hecha, creo, sí, claro, sobre fotografías paradas, en que el procedimiento sea el mismo de el intenso agora. Olhar as imágenes y preguntar lo que está verdaderamente diciendo abajo de la superficie, que es también la superficie, pero que no se manifiesta por primera vez. Se oye esa imagen por 10, 12, 13 veces, todos los días, todos los meses, que el misterio se revelará, porque tengo certeza que cosas que no veo ahora veré en el futuro. Eso es posible, claramente posible. Gracias, Joao. Ahí Marisol Águila dice, entiendo el paralelo existencial que estableces entre la euforia de la revolución y la alegría experimentada por tu madre en esa época. ¿Tuviste dificultades para vincular los archivos familiares y los públicos?
la relación entre el tiempo biográfico y el histórico, las pequeñas historias y la gran historia? Eso ha sido el grande desafío del montaje. Una dúvida muy grande, ¿será que ese paralelo funciona? ¿Será que existe solamente entre nosotros en la isla de montaje? Porque hablamos de eso el tiempo todo, entonces estamos convencidos que hay una conexión. La grande prueba, la prueba del 9, si se dice eso, a prueba dos 9, la prueba verdadera ha sido la primera exhibición de la película en Berlín. Y para mi sorpresa funcionó bien. Pero no es algo universal. Hay muchas personas que para quien la película no funciona porque esa conexión no se establece, porque creen que es algo muy artificial. Me lembro de una proyección en París, en el Festival Cinema de Israel, en que había muchos militantes de 68 en la platea. Y una parte muy grande de la platea recusó la película completamente, porque tenía una visión muy, muy clásica do que eran actores de la historia también, entonces tenían legitimidad para recusar, ¿no? Pero tenían también una visión muy clásica y un poco ortodoxa, creo, de la alegría política y que es una alegría muy específica que no se puede tomar la euforia, la alegría de una mujer burguesa que viaja como turista en la China y decir que hay un paralelo posible. Es casi una ofensa política para ellos. Y ha sido una historia muy caliente, ¿no? Porque había denuncia me llamaron de reaccionario, de derechista, etcétera, etcétera, ¿no? Y ha sido una discusión muy buena, pero muy, quase agresiva de parte a parte. Entonces, não funciona para todo mundo, não funciona mesmo para todo mundo, e creio que compreendo quando não funciona, porque por vezes penso, quando vejo a película de novo, às vezes penso, pero será que é possível estabelecer esse paralelo? É um pouco um acto de fé. E depende, creio, de cada pessoa, de cada espectador embarcar en esa idea de que hay una conexión posible entre la historia personal y la gran historia política, o no. Y no creo que un espectador será mejor do que el otro. Yo creo que los dos son malos o buenos espectadores. Hay buenos y malos espectadores en los dos campos. Pero es el riesgo de esa película. Ese es el riesgo de esa película se desfacer porque las conexiones no convencen al espectador, parecen demasiadamente artificial. Vamos a ir con una preguntita más, ¿no, Mishu? Sí, ya para cerrar, no tenerte más tiempo, Joao, aunque es muy lindo escucharte. Sin embargo, aquí hay una pregunta muy interesante sobre tu experiencia con el material. Es de Sibel Persaín Suazo y dice, en algún momento el material del archivo, la cantidad del material del archivo sobrepasó las capacidades de lidiar con este. Há muchas cosas que no fueron incluidas, sí, muchas cosas. Y que no fueron incluidas porque la película en cierto momento, ¿sabes? Hay algo muy curioso, todos que tienen experiencia en edición saben de eso. Hay un momento en que la película impone sus límites, impone su lógica narrativa en
en la cual determinadas ideas no son más posibles. Es una reducción de las posibilidades. Después de un cierto tiempo, la película toma una cierta, asume una cierta arquitectura que no se puede hacer un otro tipo de edificación, solamente eso. En ese momento, todas las posibilidades de las otras películas posibles desaparecen. Entonces, el material era potencialmente mucho más rico antes de la edición do que después, porque después la película elimina las posibilidades. Y a mí muchas cosas importantes me fueron costosas de no incluir, pero no cabía, simplemente no cabía y tornaba la película menos potente yo no sé si ela é potente, pero certamente menos potente do que a película é ahora. Lidar con mucho material no es fácil, y la única manera de hacerlo, la única, no hay dos, es convivir con el material por mucho tiempo. Se tornar íntimo del material, algo para encerrar, porque a mí estoy muy bien de tiempo, pero si tiene que encerrar, hay una lección que aprendí, es que eso es la primera película en que trabajé únicamente con material de archivo. Nada ha sido producido por mí. En las otras películas en que producí el material era un poco una extensión de mí mismo, porque es algo que yo he hecho, conozco el material, yo soy el autor del material, no lo conozco familiarmente, íntimamente. Aquí no, aquí en primer momento, son como personas que no conozco, son extraños. Es esencial en el montaje que no se monte con extraños, que se monte con amigos, que se monte con personas que son íntimas. Y la única manera de se tornar íntimo del material es verlo, y ahí sí se empieza a comprender las sutilezas, los detalles, lo que no es lo que se presenta en el primer momento. Con el material se torna familiar, como si entrase en el círculo familiar de tu vida, de tus amistades. En ese momento es posible comenzar a trabajar, antes no. Entonces, es posible trabajar con 300 horas de material, con 500 horas de material, pero tienes que saber que necesitarás de más tiempo. No acredito en una película con 300 horas de material que se hace en 2 semanas. Acredito que se puede hacer una película en 2 semanas cuando se tiene 5 horas de material o 6 horas de material. Cuando se tiene 300, creo que tenía algo como 300 para el Intenso Agora. Me tomó 2 años de montaje. Que eso sería imposible, porque no conocía el material. Muchas gracias, Joao. Ahí, Diego, quizás sería lindo leer este último mensaje de Cristian. Por favor. Que vieron tu película Joao en Chile, en Cine Frontera del Sur en 2018, pero que un año después, cuando hubo la revuelta en Chile en octubre del 2019, se acordaron mucho de tu película. Cristian dice, creo que en ese momento y durante algunos meses sentimos en carne propia la intensidad de la hora. Gracias. Gracias, Cristian. Mira, ha sido un placer hablar con todos ustedes, un placer muy grande. Estoy en cuarentena desde, yo no sé, abril, que no salgo. Entonces, ha sido uno de los momentos más felices para mí. Muchas gracias de convidarme y de estar aquí con vosotros.